Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el grupo número 5 del curso de Teoría de Programación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el cual está conformado por los estudiantes Rodrigo Galvez, Ariel Taimal y José Tinoco, en donde nosotros vamos a explicar acerca de cómo utilizar las funciones de Excel para la resolución de un problema diario de la ingeniería civil. Pero primero vamos a comenzar explicando las funciones que vamos a utilizar para la resolución del problema. La primera función que voy a explicar es la función SI. La función SI es una de las funciones más populares en Excel, ya que nos permite realizar una comparación lógica entre el valor y el resultado que se espera. La sintaxis de esta oración es la que vemos a continuación en la pantalla. Para esto tenemos una descripción de cada uno de estos argumentos. Prueba lógica se refiere al valor que quiere probar, y el valor si verdadero es el valor que nosotros necesitamos que la máquina nos devuelva como verdadero, y el valor si falso es un valor que nos va a devolver la máquina que al comprobar que no es verdadero nos va a dar un resultado falso. Para comprobar lo que he dicho, he realizado un ejemplo el cual quiere comparar la edad de dos sujetos. Entonces voy a ingresar la función SI. Y como ustedes verán, quiero comparar la edad del señor Emilio Tinoco con la del señor Rodrigo Galvez. Al introducir la función SI pongo los parámetros que me requiere la función y digo si es que el valor que tiene la edad de José Tinoco es igual a la de Rodrigo Galvez, me debe dar la opción verdadero, o si no me debe resultar o arrojar el valor de falso. Y como podemos ver, me arroja el resultado falso debido a que no son iguales las edades. La próxima fórmula que voy a explicar es la de si-error. Si-error nos devuelve un valor especificado si una fórmula se evalúa como error. La sintaxis de esta función la podemos ver a continuación en la pantalla. Como podemos ver, los argumentos de si-error son valor y valor si-error. Valor quiere decir al argumento donde buscamos el error, y valor si error nos va a devolver la fórmula donde se evalúa como error. Para regalarles un ejemplo, regreso a mi antigua base de datos y voy a comprobar que el promedio dividido para 0 nos va a dar como un error. Como lo hemos notado, para esto vamos a usar la función si error, y para que el promedio nos dé distinto de división de 0 vamos a poner que a su vez nos dé no existe, y ahí está el resultado. Siguiente función tenemos contar si. Contar si nos ayuda a contar el número de celdas que cumplen con un determinado criterio en común. La sintaxis de la función contar si la podemos ver a continuación en la pantalla, la cual tiene como argumentos rango y criterios. El rango va a ser el grupo de celdas que vamos a contar, y los criterios van a ser esas cualidades por las cuales las celdas van a ser contadas. En el siguiente ejemplo vamos a contar el número de personas que poseen la edad de 17 años. Introducimos la función y completamos los argumentos y nos debe dar 2. Y como se puede ver, nos dio 2. La próxima función que voy a explicar es concatenar. Concatenar nos ayuda a unir dos o más cadenas de texto en una sola. La sintaxis de la función concatenar está apareciendo en pantalla, la cual posee como argumentos texto 1 y texto 2. Texto 1 es el primer elemento para unirse a él, y el texto 2 puede tener hasta 255 elementos con un total de 81.092 caracteres. Para ver cómo funciona la función concatenar, voy a realizar este ejemplo en la cual quiero unir el nombre de la persona con su apellido. Entonces en una celda ponemos igual concatenar el texto 1, que sería el nombre, y su apellido. Como resultado me debe dar la unión de ambos. Bueno, ahora comenzaremos con la explicación de las siguientes funciones. La función buscar B. La función buscar B en Excel nos permite encontrar un valor dentro de un rango determinado de datos. Es decir, podemos buscar un valor dentro de una tabla y saber si dicho valor existe o no.
Esta función es una de las más utilizadas para realizar búsquedas en Excel, por lo que es importante aprenderla a utilizar adecuadamente. Ahora vamos a aprender la sintaxis de la función buscar B mediante la aplicación de un ejemplo. Como ven, aquí tenemos una tabla ya hecha para facilitarnos la aplicación de la fórmula. Como ven, Excel nos ayuda mostrando la sintaxis y los elementos o argumentos que necesitamos para desarrollar la fórmula o la función de una manera muy eficiente. El valor buscado es el valor que queremos encontrar y el cual será buscado en la primera columna del rango de los datos. Podemos colocar el texto encerrado entre comillas o podemos colocar la referencia a una celda que contenga el valor buscado. En la matriz buscar en, el segundo es el segundo argumento en la referencia del rango de datos que contienen los datos. El indicador de columnas es el número de columna en la que deseamos obtener el resultado. Una vez que la función B encuentra la coincidencia del valor buscado, nos devolverá como resultado la columna que indiquemos en este argumento. El ordenado es una opción, es un argumento opcional. En este argumento indicamos que la función B, el tipo de búsqueda que se realizará y que puede ser una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. Si este argumento se admite, se supondrá que es verdadero. Para esto vamos a aplicar los argumentos para realizar la función como ejemplo. En valor buscado vamos a utilizar, por ejemplo, a Alexandra. En matriz en buscaren es toda la matriz, o sea, todas las filas y columnas que están dentro de este rango. Y el indicador de columnas es que al aplicar la fórmula, Excel buscará la coincidencia verticalmente con Alejandra y nos botará, por ejemplo, Rosa 16 o F, según el número de columna que pongamos. Como en la columna 1, si ponemos 1 Alexandra, 2 Rosas, 3 16 y 4 F. Por ejemplo, 3 nos devolvería 16. Eso es básicamente lo que hace la función B. Por otro lado, la función largo pertenece al grupo de funciones de texto y solamente tiene un argumento, que es la cadena de texto, y como resultado nos devuelve el número de caracteres de dicha cadena. El argumento que vamos a mostrar en el ejemplo también, como lo hicimos con buscar B, el único argumento que tiene esta función, como le dije antes, es texto. Y por ejemplo, al utilizar el texto de una celda, este nos devolverá el número de caracteres que tiene esta celda, contando espacios y letras. Es básicamente la función de largo. La función encontrar nos devuelve la posición inicial de la cadena de texto o de un carácter dentro de otra cadena. La función encontrar hace referencia entre mayúsculas y minúsculas, es decir, nos dice en qué posición de la cadena de texto está un carácter específico que el que busquemos. Este tiene una sintaxis que es texto buscado dentro de texto y número opcional. En texto buscado es la cadena de texto o carácter que se desea encontrar. En este caso vamos a buscar D. Dentro del texto es la cadena del texto de donde realizaremos la búsqueda, o sea, la celda. En este caso buscaremos D de la celda B8. Y número inicial indica la posición de la cadena
dentro del texto donde se comenzará la búsqueda. El primer carácter siempre es el 1. Si se omite este argumento, se supone que se realizará una búsqueda desde la primera posición. Es decir, a la celda B8 podremos darle con la opción número inicial un comienzo distinto al del número 1. En este caso no utilizaremos esta función para brevedad. Nos bota el valor 10. Este valor 10 significa que la D está en la posición, es el 10º carácter de la celda promedio de edad B8. La función hallar nos devuelve la posición dentro de una cadena de texto donde se encuentra un carácter especificado. La sintaxis de hallar es muy sencilla. Es el texto buscado. Igualmente como en encontrar, es el texto de donde se quiere sacar el dicho carácter. En este caso busquemos de Taimal, que es la celda B4. Dentro del texto, la cadena de texto es la cadena de texto en donde se va a buscar. Que en este caso sí sería Taimal. O mejor, tal vez. Y número inicial, como dije al rato, es desde donde queremos comenzar a contar los caracteres. Es que no busca porque ahí estaría bien. Es que no le puse tilde. Busca el carácter específico. Como se dieron cuenta, al principio puse la A sin tilde y encontró que en la celda B3 no existe la A sin tilde, sino más bien existe la A con tilde. La función max es de gran ayuda siempre que necesitemos obtener el valor máximo de un conjunto de valores, que puede ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de nuestra hoja de Excel. Por ejemplo, la sintaxis de la función max es muy fácil. El número 1 es el primer número de la lista o del rango de celdas que contiene los números a evaluar. Es decir, en nuestro caso tenemos unos valores numéricos de aquí a acá. El número 2 es opcional porque si queremos obtener más rangos distintos, es decir, si tuviéramos otra cadena de números aquí, se las compararía entre las dos y buscaría el máximo. Como no es nuestro caso, no lo aplicaremos así. Al decir, la función max sirve para encontrar el número máximo de esta cadena de texto. A simple vista podemos ver que es el 18. Pero tiene más funcionalidad cuando estamos manejando datos muy extensos que a simple vista no podríamos ver cuál número es el mayor. En cambio, la función min es totalmente lo contrario a la función max. Devuelve el número de menor cantidad de una lista de datos y la sintaxis es exactamente la misma. En el número 1 ponemos el rango de celdas a las cuales nosotros vamos a buscar y como ven podemos observar que la función min o el mínimo de la edad de esta tabla que tenemos como ejemplo es 14. Y eso sería la explicación básica de todas las funciones que explicaremos a continuación en un ejemplo más elaborado dedicado a la ingeniería civil, que es nuestro campo de acción. Muchas gracias. Aplicación de Excel para ingeniería civil. Bueno, aquí podemos ver cómo realizamos la forma de construcción con el uso de las fórmulas que nos da Excel. En esta zona de aquí podemos encontrar que podemos llenar los datos del usuario,
según sea necesario. En tipo de cliente podemos poner si es que, no sé, si es que tenemos constructora o si es que es un usuario particular en este caso. Entonces tenemos una base de datos en la cual tenemos todos los materiales que se utilizarían o que serían necesarios para el cliente. Y necesitamos que, según que hemos un código, aparezca la descripción del producto. Entonces aquí vamos a utilizar la función buscar. En valor buscado colocaremos el valor del. En matriz colocaremos toda la base de datos. Seleccionamos. En indicador de columnas necesitamos ver en qué columna se encuentra el dato que necesitamos buscar. En este caso podemos ver que 1, 2 se encuentra en la tercera columna. Colocamos el número 3, colocamos el punto y coma y cerramos el paréntesis. Y en este caso nos sale que no existen datos porque no tenemos un código en el cual sea válido para realizar la búsqueda. Para que no suceda esto, colocaremos un sí error gracias al anidamiento de funciones. Al final colocaremos un punto y coma, comillas, espacio, comillas, para que de esta forma el programa detecte algún error, coloque un espacio en blanco, como podemos ver. Entonces volvemos a la base de datos y colocamos un cualquiera. Y funcionando correctamente. Para el precio también necesitamos extraer estos de nuestra base de datos. Entonces copiamos la misma fórmula. Con la diferencia de que en esta vez el indicador de columnas, el dato que necesitamos se encuentra en la columna número 4. Entonces procedemos a poner el valor de la columna número 4. Ponemos un código para que parezca que funciona. Y pone correctamente. En cantidad se pondría la cantidad de productos que se desprendan. En precio extendido es el resultado de multiplicar el precio por unidad por la cantidad. En artículo de menor valor utilizamos la función buscar vertical. El valor buscado sería el mínimo. Usamos anclaje de fórmulas en la matriz de aquí. Entonces lo que nos va a resultar es que va a buscar el mínimo de todo el resultado de esa matriz. Coloco el punto y coma. Volvemos a colocar la matriz. Y como solo tenemos una columna, colocamos el número 1. Punto y coma, vamos. Ok, en este como tenemos un solo dato nos arroja el mismo. Realiza el mismo proceso para encorrar el artículo de mayor valor. En este caso colocamos buscar B. En el valor buscado pondríamos el máximo. Vamos a utilizar el máximo que busca el valor máximo dentro de un rango. El rango en este caso sería esta selección de aquí.
Colocamos un punto y coma para separar. La matriz a buscar, en este caso, es una. Como tenemos una sola columna, colocamos el mismo valor. Aquí es buscar B. Como tenemos una sola columna, colocamos el valor, colocamos un punto y coma, cerramos el paréntesis. En este caso podremos primeramente aquí anclar los dos. Anclamos los datos que son necesarios, en este caso los de la matriz. Una vez anclados los datos podemos esperar. Acá procedemos de igual manera en los datos de la matriz. Los anclamos presionando la tecla F4 y podemos arrastrarlos. Para comprobar que las funciones estén funcionando correctamente, copiamos una fila de datos. Colocamos aquí. Aquí también podemos arrastrar. Aquí no debería anclar ninguno, puesto de que estos son valores que tendríamos según la necesidad que se tenga. Y aquí podríamos arrastrar. Ok, entonces podemos ver que está funcionando correctamente. Hemos dejado el valor mínimo, el valor máximo dentro de un rango determinado. En total sería la suma entre estos dos valores. En subtotal sería la suma entre todos los precios. Cerramos paréntesis. En descuento utilizaremos la opción sí. En prueba lógica tenemos según el tipo de cliente. Si es que el tipo de cliente, seleccionamos la casilla en la que está el tipo de cliente, si el cliente está, abrimos paréntesis, igual a, si nuestro tipo de cliente es una constructora, ponemos punto y coma, le entregamos un 10% de descuento, que sería igual al subtotal multiplicado por el 10%. Y en caso de que no sea una constructora, le entregaremos un descuento del 5%, lo cual seleccionamos otra vez el subtotal y multiplicamos por el 5%. Cerramos el paréntesis y le damos a Enter. Compás y está funcionando correctamente. Si aquí colocamos un clic particular, nos calcula tan solo el 5%. Por este caso lo dejo así. El IVA sería el subtotal multiplicado por el 5%. Total, finalmente tendríamos que realizar el subtotal más el valor del IVA menos el valor que le estamos dando. Ese sería nuestro total. En este caso tenemos la función concatenar para que nos dé un mensaje predeterminado.
en el cual pondremos comillas, el valor total a pagar es de, cerramos comillas, colocamos un punto y coma y colocamos el valor que deseamos concatenar. Ponemos el paréntesis y podemos ver que de esta forma he utilizado varias funciones que serían para el uso de ingeniería civil para calcular los valores que necesitamos pagar.